Buenas tardes, profe. Bueno, nosotros decidimos hacer el examen en grupo y los integrantes son Laura Daniela Muñoz, Dayana Zárate, Andrea Parra y quienes habla Daniel Bejarano. Bueno, vamos a iniciar con este examen encargado por Dayana a la evaluación de los pares craneales del 1 al 6. Buenos días, a continuación le vamos a realizar el examen mental a mi paciente, para eso vamos a realizar unas preguntas. Buenos días. Buenos días. ¿Me regalas tu nombre, tu edad, tu ocupación, a qué país pertenece? Mi nombre es María Fernanda Cuervo, tengo 22 años, estudio odontología, pertenezco a la EPS con Facultad. ¿Puedes decirme los números del 1 al 10 y a la inversa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. ¿Qué día es hoy? Mes y año. Hoy estamos a 31 de mayo del 2020. Ok. Te voy a decir unas frases y tú me las repites. Viajaré mañana a Cali. Viajaré mañana a Cali. El día está bonito. El día está bonito. Ahora te mostraré una serie de artículos que me dices que son. Marcador. Color. Calculadora. Ok. Con tu mano derecha puedes tocarte la nariz. Ok. Puedes realizar esta acción. Para realizar el examen del nervio olfatorio se evalúa cada fosa nasal por separado, colocando al paciente en contacto con sustancias conocidas no irritantes, en este caso el café. Para evaluar la agudeza visual de este par se utiliza la cartilla de Smith, la cual se coloca a metros del paciente, el cual debe reconocer el orden de las letras. ¿Sigue? E, F, P, C, O, Z, L, E, E, D, P, E, Z, C, F, D, E, D, F, C, Z, T, R, E, L, O, P, Z, D, D, H, R, P, O, T, C, C, L, R, D, O, D, Y, O, Y. También podemos evaluar el reflejo fotomotor. En este podemos evaluar tanto el 2 como el 3 par ante un estímulo directo. Los músculos ciliar y esfínter de la pupila se contraen haciendo que la pupila disminuya su diámetro. En este también podemos evaluar el campo visual. Es donde se le pide al paciente que en todo momento del examen mire a los ojos al instructor. El paciente debe agarrar la mano que el instructor esté moviendo. Para evaluar los nervios oculomotores tenemos el par 3, 4 y 6 es cuando le pedimos al paciente que sin mover la cabeza debe seguir la mirada del marcador que el instructor esté moviendo. Para evaluar el par 5, el instructor prueba la sensibilidad palpando ambas semiarcadas del paciente. También podemos evaluar el reflejo córneo-palpebral, que es cuando se evalúa pasando suavemente una mota de algodón por la córnea del paciente, lo cual hace que cierre el párpado. También podemos evaluar el reflejo nasopalpebral, que es cuando se percute suavemente entre los arcos superciliares, lo cual tiene como respuesta el cierre de los párpados. Y podemos evaluar también la función motora de los movimientos de la mandíbula. El nervio facial comprende las capacidades motoras de los músculos de la expresión facial. Se le pide al paciente que realice distintos movimientos de gesticulación facial, arrugar la frente, cerrar los ojos, intentar abrirlos para evaluar la resistencia. Posterior se le pide que sonría y se le pide que sople. Para evaluar el nervio vestíbulo coclear, usando el diapasón, se le pide al paciente que diga dónde siente la vibración. Posteriormente se le pide al paciente que con los ojos cerrados haga una prueba de equilibrio. Se le pide a la paciente que pronuncie la vocal A de manera sostenida para evaluar la movilidad de las cuerdas vocales y la calidad de voz. Posterior a esto vamos a realizar la prueba de sabor, evaluando la sensibilidad gustativa en el tercio posterior de la lengua con azúcar. El nervio vago se va a evaluar a partir de la prueba anterior y tomando los signos vitales como lo son la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria.
Al ser motor, vamos a evaluar el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Le vamos a pedir a la paciente que eleve los hombros contra resistencia y que mueva la cabeza hacia un lado. Para evaluar el nervio hipogloso, le pedimos al paciente que haga diversos movimientos con la lengua. Exploración de las alteraciones de la marcha, se evaluará al paciente haciéndolo caminar hacia adelante, examinando su postura, balanceo de los brazos y el movimiento de las piernas, y así determinando si tiene lesiones principalmente en la vía piramidal. Se determinará si el paciente ha sufrido una lesión u otro tipo de afectación que compromete la fuerza. Uno de los primeros puntos a detectar es la presencia de dolor que limite al paciente la ejecución de algún movimiento corporal. El primer paso es inspeccionar el tipo de movimientos cuando el paciente está relajado y ver si hay asimetría como indicativo de desequilibrio muscular en aspectos como la postura o la posición de los miembros inferiores y superiores. Del mismo modo se deben palpar los músculos para determinar su consistencia y elasticidad pasiva. Examiné específicamente las eminencias tenar e hipotenar y los músculos interóseos dorsales. Estos irán creciendo debido a su edad, y se puede determinar que el paciente vence con facilidad la gravedad, es decir, una fuerza normal. Se denomina ataxia y, como ya se dijo, es la coordinación de los movimientos. Cuando se presenta una alteración de coordinación se le llama ataxia. Esta función se debe ejecutar de una manera rutinaria, puesto que las patologías cerebelosas pueden pasar desapercibidas. Una de las pruebas básicas a realizarse es índice-nariz. Se le pide al paciente que con un dedo índice toque alternativamente su nariz y luego el dedo del examinador, que va cambiando de posición en el espacio. Otra prueba a realizarse es talón-rodilla. El paciente debe tocar de forma sucesiva el talón de una extremidad inferior, la rodilla y el tobillo de la otra extremidad. Los que se van a tener en cuenta son los reflejos músculo-tendinosos, que son reflejos monosimpáticos que se integran a nivel de la médula espinal. Esta valoración clínica es importante puesto que arroja información sobre la integridad de los sistemas sensitivo y motor. Primer reflejo a examinar: bicipital, C5, C6. Se produce la contracción del músculo bíceps braquial y una ligera flexión del antebrazo al percutir el tendón del músculo por encima del pliegue del codo. El segundo es el reflejo tricipital, que es C7. Se obtiene la contracción del tríceps braquial y la extensión del codo al percutir directamente el tendón del tríceps a 1.5 centímetros por encima del oleocranol. Tercer reflejo, estilo radial, C5, C6. Mediante la percusión del borde externo del radio por encima de la apófisis estiloides de 3 a 6 centímetros sobre la muñeca, se obtiene la flexión de la muñeca o del primer dedo. Reflejo número 4, L3, L4. Se produce la extensión de la rodilla al percutir el tendón del músculo cuádriceps femoral entre la rótula y la tuberosidad tibial anterior. Quinto reflejo, alquiliano, S1. Se produce la contracción del músculo tricepsural y la flexión plantar como respuesta a la percusión del tendón calcáneo por encima de su inserción calcánea. Sensibilidad superficial o exteroceptiva. El examinador le pide al paciente que cierre los ojos. Con la punta fina de una mota de algodón, rozar la piel del paciente en diferentes partes del cuerpo, comparando la sensibilidad en ambos lados del cuerpo. Dolor y temperatura. Con un objeto ligeramente filoso, rozar o pinchar cuidadosamente la piel del paciente, el cual debe manifestar el lugar donde sintió el estímulo. Con un objeto metálico, en este caso se le pide al paciente que identifique si dicho objeto está caliente o frío. Al momento de realizar esto, el paciente debe tener los ojos cerrados.
Sensibilidad profunda o propioceptiva. Sinestesia. Con los ojos cerrados, el paciente debe decir en qué posición se encuentra el dedo de su pie, el cual deberá ser cambiado por el examinador. Alestesia. El paciente indica el momento en que deje de sentir la vibración. Sensibilidad secundaria, esterecniosis. Debe identificar objetos sin uso de la visión. Grafesia. Con los ojos cerrados, el paciente debe ser capaz de identificar números, letras o figuras que se han dibujado sobre él.